Buenas, bienvenidos al taller de Nino. En el día de hoy les quería mostrar unas hojas de sierra para la caladora, en este caso de la marca Starrett. La verdad es que, bueno, estaba haciendo unos cortes para unos frentes de cajón y eso, que van enchapado en paraíso. Y la verdad que es un material el cual se suele saltar bastante. Me acordé que tenía estas hojas de sierra ahí sin abrir ya desde hace un tiempo. Y digo, bueno, vamos a probarlas a ver qué tal responden. Sinceramente me sorprendió muchísimo, si bien las conocía y sabía cómo es el funcionamiento de esta hoja de sierra, me sorprendió mucho la calidad que hay, por ejemplo, comparándola con otras que dicen que son hojas de precisión, para cortes de precisión. Vamos a hacer 3 o 4 cortes y después les voy a mostrar las especificaciones de estas hojas, como para que veamos por qué es que cortan tan preciso. Espero que les guste el video. Vamos. Bueno, en este caso, para hacer las pruebas voy a utilizar 3 hojitas. Una, por ejemplo, es la Starrett que estamos viendo ahora, que lo vamos a dejar para el final para ver la diferencia con los otros dos. Una es la convencional que me trajo la máquina. Bueno, es lógicamente más que entendible que el corte no sea preciso, ya que esto por lo general viene para maderas naturales y eso. Pero como para que veamos la gran diferencia que hay entre usar la convencional que nos trae o una específica para el material que estamos cortando. Pero también quería mostrar una que está pensada para laminados. Lo que sí vamos a notar es que la parte de arriba, el corte va a ser dentro de todo bastante preciso, y la parte de abajo va a romper bastante la madera, ya que está pensado para realizar un corte hacia abajo. Entonces la cara superior nos va a quedar bastante prolija, y cuando la hoja de sierra salga por la parte de abajo va a estar rompiendo el material porque no tiene resistencia, no tiene oposición. Entonces de esa manera desgarra el material cuando va saliendo. Con las convencionales, que el corte es hacia arriba, por lo general lo que pasa es la cara de abajo nos queda dentro de todo prolija porque el corte es hacia arriba, pero cuando vuelve la hoja no corta porque tenemos todos los dientes afilados hacia un solo lado. Bueno, la prueba la voy a hacer sobre melamina blanca, como para que se vea bien. Pero la melamina es uno de los materiales más difíciles de cortar, por un tema de que al ser tan duro es muy fácil de que se astille. Entonces vamos a empezar probando la que trae originalmente de fábrica y después pasamos a las otras. El segundo corte lo voy a realizar con una hoja que dice, no sé si se llega a ver, que está preparada para laminados. Vamos a ver qué tal funciona. Bueno, y por último voy a poner la hoja de sierra Starrett. El primer corte lo voy a hacer de la misma manera que con las otras dos hojas de sierra, y voy a terminar haciendo un segundo corte con esta hoja de la manera que especifica el fabricante. Ahora lo vemos. Bueno, antes de mostrarles los cortes, les quería mostrar la especificación de estas hojas de sierra. No sé si se llega a ver bien ahí, pero esta hoja tiene una depresión acá en el medio, y en las puntas es más alta, tanto la de arriba como la de abajo. Si logramos notar, los dientes que van
de la mitad hacia arriba, esto va puesto así, ¿no? De la mitad hacia arriba tienen el corte para realizar hacia abajo. Y de la mitad hacia abajo tienen para realizar el corte hacia arriba. La perilla esa que yo moví recién, lo que hace es que nuestra sierra vaya pendulando a medida que va cortando. Esto originalmente está pensado para hacer cortes más rápidos y por lo general son cortes menos precisos porque aceleramos la velocidad de corte y estamos trabajando en algún material que se termina desgarrando o algo así, pero hay veces que es obra o cualquier cosa de esas, o simplemente para dimensionar y poder manipular mejor una pieza, no necesitamos que sea un corte de precisión, simplemente necesitamos velocidad. En este caso lo que el fabricante nos dice es, aprovechando ese movimiento pendular que nos dan la mayoría de las sierras caladoras, quizá no todas, pero hoy en día la mayoría ya lo traen, lo que logramos es que cuando la hoja de sierra va bajando, la parte de abajo se retira y el corte lo realizamos de la mitad para arriba en la cara superior. Ahora, cuando la hoja está volviendo, exageradamente, ¿no? Se posiciona hacia el otro lado, la parte superior no toca nuestra pieza y lo que sí empieza a tocar nuestra pieza es de la mitad para abajo con los cortes, con los dientes de corte hacia arriba. De esta manera lo que logramos es mantener tanto la cara superior, porque la cortamos hacia abajo, y en la cara inferior, porque la cortamos hacia arriba. Vamos a ver el resultado en la melamina, que es uno de los materiales más complicados de cortar. Bueno, estos fueron los resultados sobre la cara superior, que es la cual yo estuve apoyando la caladora. En el primero, bueno, era obvio, no es una hoja específica para laminados, pero es la que me trae originalmente la máquina. Como para que veamos que según el material que tenemos que cortar y eso, vamos a tener que comprar hojas de sierra específicas para el trabajo que estemos necesitando. En el caso número 2, es una hoja que está pensada para cortar laminados y la verdad que el corte es muy bueno, pero como vimos es una hoja de corte pensada en cortar hacia abajo. Cuando la hoja vuelve, ahora lo vamos a ver, salta bastante la melamina o el recubrimiento de la parte de atrás. En el caso número 3 utilicé la hoja de sierra Starrett, pero sin el movimiento oscilatorio. Vamos a ver que en la cara esta también quedó muy bien y en la parte trasera se saltó bastante. Y sin embargo, en el corte número 4 estamos utilizando la máquina de la forma que el fabricante nos terminó diciendo. Si lo doy vuelta, acá vemos que la 1 obviamente se saltó muchísimo. En la 2, que si bien es una hoja de sierra específica para laminado, ya habíamos visto que en la cara delantera el corte estaba muy bien. Bueno, obviamente en la parte de atrás se saltó bastante. El corte número 3 es utilizando esta hoja de sierra, pero sin las especificaciones del fabricante. En la parte de adelante quedó perfecto, pero en la parte de atrás se saltó un poco. Y sin embargo, el corte número 4, la verdad que es un corte más que aceptable, más que perfecto. En este caso, bueno, recién estoy abriendo las hojas de sierra, vamos a ver cuánto terminan durando. Pero tanto de un lado como del otro, la verdad que el corte es excelente. Bueno, ahora voy a hacer exactamente las mismas pruebas en enchapado. Esto es MDF, enchapado en madera natural, y vamos a ver si se salta o no se salta y cuál es el resultado de cada una de estas hojas. Bueno, en este caso la verdad que el resultado fue exactamente igual que en el anterior. La diferencia está en que en el otro, que es melamina, es mucho más notorio ya de por sí por el color y porque el material, al ser mucho más duro, es más fácil de que salte. En la parte delantera
Vemos los resultados. Y acá le hice otro más, pero en vez de ser a favor de la beta, lo hice a contra beta para ver si teníamos alguna diferencia. La verdad que terminó siendo exactamente igual. Los resultados son prácticamente lo mismo que con la melamina. Bueno, la verdad que yo quedé bastante sorprendido. Si bien sabía que eran específicas para laminado y eso, no me esperaba un tan buen resultado. Principalmente en eso del movimiento oscilatorio, el corte para arriba, corte para abajo. Lo había escuchado, había visto varios videos, pero no me imaginé que fuese tan así. Me sorprende particularmente en melamina. La verdad que es maravilloso. No sé, la verdad, qué modelos habrán, cuántos habrán en el mercado. Y eso, yo los que tengo son dos. Los modelos son BU3DC2 y BU2DCS2. Y las diferencias son entre la que estuve usando yo y esta otra, es que esta es muchísimo más fina y nos permite hacer cortes en círculos y curvas mucho más cerrado, porque nos permite un mejor movimiento alrededor de la curva. Bueno, ahora sí, espero que el video les haya gustado. Más que nada la idea era mostrar esto porque muchas veces tenemos la herramienta y vemos que el resultado no termina siendo el que nosotros esperamos en el trabajo que estamos haciendo, y muchas veces no prestamos atención no solamente en la herramienta en la cual invertimos, sino en los elementos que compramos para esa herramienta, los accesorios o todo eso que son tan importantes o incluso más a veces que la herramienta en sí con la que estamos haciendo el trabajo. Bueno, corto el video acá para que no se siga estirando. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Como así también recuerden que me pueden seguir en Instagram, como para ir viendo en lo que estoy día a día y enterarse de las cosas de los videos bastantes semanas antes. Desde ya muchas gracias. Nos vemos la próxima.